Tranquilo, señor, yo puedo curar sus ojos. ¿Curar mis ojos? ¿Pero qué es lo que dices, niña? Un millonario lo tenía todo, menos la vista que se le apagaba cada día, hasta que una tarde soleada, una niña pobre lo tomó de la mano y susurró algo imposible. «Señor, yo puedo curar tus ojos», dijo sin miedo frente a su mansión, pero nadie imaginó que su don revelaría el secreto más oscuro de su esposa. La tarde caía sobre el Parque Central. Andrés Salazar permanecía en un banco, traje caro y bastón blanco entre los dedos. Aunque era joven y poderoso, la oscuridad lo envolvía como una prisión silenciosa. Su esposa Verónica hablaba por teléfono, impaciente, dominante, sin mirarlo siquiera. «Quédate quieto, no hagas escenas», ordenó con una voz fría como el mármol. Andrés suspiró. «Solo quiero sentir el sol un momento», dijo con cansancio. Ella se alejó entre tacones, dejándolo solo con su miedo y su orgullo roto. El silencio pesó más que la ceguera. Su pecho se apretó como si algo se acercara. Entonces un aroma a humo y pan viejo cruzó el aire, anunciando un destino nuevo. Una sombra pequeña se detuvo frente a Andrés. No fue un ruido. Fue una presencia humilde que rompía la rutina del parque. «¿Quién anda ahí?», preguntó Andrés, girando el rostro con cautela. Una mano infantil tocó su frente, áspera, tibia, sin miedo alguno. El contacto lo estremeció, como si la oscuridad vibrara por dentro. «Tranquilo, señor», dijo una voz suave. «No le haré daño». Andrés tragó saliva. «No me gusta que me toquen», confesó sin dureza. La niña no se apartó. Respiró hondo frente a él, con valor inesperado. «Yo puedo curar sus ojos», susurró cambiando su destino para siempre. Andrés quedó inmóvil en el banco. El murmullo del parque parecía detenerse. La frase de la niña flotaba en su mente como un golpe contra la razón. «Curar mis ojos», repitió con una risa nerviosa, cargada de cansancio. La pequeña respiró cerca. Su vestido olía a tierra mojada y pan caliente. «No es magia, señor, es verdad», dijo con una seguridad que no era infantil. Andrés frunció el ceño. «No sabes lo que dices. Estoy ciego hace meses». Ella apretó su mano con firmeza, sin temblar, sin pedir nada a cambio. «Usted todavía busca la luz, por eso puedo ayudarlo», murmuró despacio. Y en el pecho de Andrés algo olvidado comenzó a despertar sin permiso. Andrés respiró hondo, su corazón latía más rápido que su razón. La niña permanecía firme frente a él, pequeña pero imposible de ignorar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Andrés buscando calma en su voz. «Me llamo Alma», respondió ella, con una serenidad que no era normal. Sus zapatos rotos crujían mientras daba un paso más cerca del banco. Andrés inclinó el rostro. «¿Y por qué quieres ayudarme a mí?». Alma bajó la voz. «Porque usted no es malo, solo está perdido». El ruido lejano de los autos parecía desaparecer alrededor de ellos, y Andrés sintió que alguien por fin lo miraba sin necesidad de ojos. Unos pasos finos regresaron por el sendero. El perfume caro rompió la atmósfera. Verónica volvió con fastidio, el celular aún pegado a su oído tenso. «¿Con quién hablas ahora?», preguntó Andrés. Percibiendo la presencia extraña, la mujer observó a Alma de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Con nadie importante», respondió fría. «Aléjate de mi esposo, niña». Alma no retrocedió. Sostuvo la mano de Andrés con más fuerza y dignidad. «El dinero no cura los ojos», dijo suave, «ni compra la verdad». Andrés sintió un temblor en el aire, como si algo oculto se moviera. Verónica apretó los labios, su voz se volvió peligrosa como un cuchillo. «Vámonos ahora, Andrés», ordenó, temiendo que su secreto empezara a caer. Alma respiró hondo, como si reuniera valor antes de hablar la verdad. «La abuela Esperanza lo está esperando», dijo mirando al hombre ciego. Andrés soltó el bastón, cayó al suelo con un golpe seco y tembloroso. «Esperanza», murmuró, su voz se quebró sin poder contenerse. Giró el rostro hacia Verónica. El miedo empezó a filtrarse en su tono. «Tú dijiste que mi madre había muerto hace años», reclamó con dolor. La mujer retrocedió un paso, sudor frío bajando por su cuello elegante. «Es mentira», gritó nerviosa. «Esta niña solo quiere tu dinero». Pero el corazón de Andrés ya sabía que algo terrible acababa de revelarse. El murmullo de la gente comenzó a rodearlos, curiosos atraídos por la tensión. Andrés se puso de pie con torpeza, el bastón temblaba entre sus dedos. «Verónica, dime la verdad», exigió, conteniendo una rabia nueva. Ella intentó tomarlo del brazo, fingiendo ternura que ya no existía. «Amor, vámonos, esto es una mentira», susurró con sonrisa falsa. Alma dio un paso al frente.
sin miedo a los trajes ni al poder. La abuela le escribía cartas, dijo firme, en papel azul. Andrés sintió un golpe en el pecho. Ese detalle nadie más lo conocía. Verónica palideció. Su perfume ya no ocultaba el olor de la mentira. Y en medio del parque, el pasado de Andrés empezó a gritar su verdad. Andrés respiró hondo. «Quiero verla», dijo firme, aunque aún viviera en completa oscuridad. Verónica soltó una risa nerviosa, afilada como vidrio bajo presión. «Si te vas con ella, te quedarás solo, ciego y sin nada», amenazó. Andrés giró el rostro. Su voz ya no era la del hombre dominado. «Peor sería quedarme con una mentira», respondió soltando su brazo, y por primera vez, Andrés Salazar eligió la verdad sobre el lujo vacío. Salieron del parque despacio. El ruido de la ciudad cambiaba bajo cada paso. Alma guiaba a Andrés. Sus dedos pequeños marcaban el camino con paciencia. Cada paso lejos de Verónica lo acercaba a una vida que había olvidado. La casa humilde apareció entre aromas a sopa y madera mojada por el tiempo. El techo crujía suave, como si guardara historias que nadie quiso escuchar. Alma abrió la puerta. El interior olía a té caliente y ropa tendida. Andrés avanzó a ciegas, el corazón golpeándole más fuerte que el bastón. Una respiración vieja vibró desde la mesa, temblorosa pero inconfundible. «¿Quién anda ahí?», preguntó una mujer cansada, con voz llena de espera. Andrés tragó saliva, sus manos temblaban buscando el origen del sonido. «Soy yo, mamá», susurró, rompiéndose por dentro al decirlo. La silla se movió de golpe, el aire se llenó de pasos desesperados, y el pasado entero de Andrés cayó de rodillas frente al amor que nunca murió. El choque del abrazo sonó más fuerte que cualquier palabra en la habitación. Esperanza rodeó a Andrés. Sus brazos delgados temblaban de incredulidad y fe. «Pensé que estabas muerto en vida», lloró, hundiendo el rostro en su pecho. Andrés cayó de rodillas, aferrándose al vestido gastado como a un milagro. «Perdóname, mamá, me robaron el tiempo y yo dejé que lo hicieran», confesó. Las paredes olían a leña, sopa sencilla y recuerdos que dolían y sanaban. Alma observaba en silencio con los ojos brillantes por la escena sagrada. Esperanza acarició el cabello de su hijo, como cuando era niño asustado. «Lo importante es que volviste», susurró. «La oscuridad no pudo contigo, y en esa casa pobre», Andrés entendió por primera vez lo que era riqueza real. El hospital olía a alcohol, metal y esperanza contenida en cada pasillo. Andrés yacía en la camilla, la oscuridad latiendo detrás de sus párpados. Esperanza apretaba un rosario. Alma no soltaba la mano de su tío nuevo. El doctor habló serio. «Si operamos hoy, hay posibilidad de que vuelva a ver». El silencio pesó como una sentencia suspendida en el aire frío. Andrés respiró hondo, la voz le salió firme desde el alma rota. «Prefiero arriesgarme a vivir, que quedarme muerto en la sombra», declaró. Esperanza lloró, besando su frente como cuando era un niño enfermo. Alma sonrió suave. «Sus ojos aún buscan la luz», murmuró con fe, y mientras lo llevaban al quirófano, Andrés eligió creer más que temer. La sala del hospital olía a desinfectante y culpa acumulada en las paredes frías. Andrés estaba sentado, ya con la venda ligera tras la cirugía reciente. El doctor Morales respiró hondo como quien va a romper una vida con palabras. «Señor Salazar, su ceguera no fue inevitable», dijo con voz grave y humana. Andrés apretó los dedos, el corazón golpeándole como alarma interna. «Había un tratamiento temprano, terapias y una operación menor», explicó. Esperanza cerró los ojos, temblando de rabia silenciosa. «El seguro estaba aprobado, pero alguien lo canceló varias veces», continuó. Andrés tragó saliva. «¿Quién?», preguntó, sintiendo venir la traición, y el médico respondió despacio. Su esposa, Verónica, firmó cada bloqueo. En el despacho del abogado, Andrés escuchaba cada página como si fueran puñaladas invisibles. «El patrón es claro», dijo el licenciado Herrera. «Cuando usted perdió la vista, Verónica empezó a manejar todo: cuentas, contratos médicos y testamentos». Esperanza apretó un rosario. Alma miraba sin entender tanta maldad adulta. Falsificó su firma, desvió fondos, vendió propiedades sin su permiso. Andrés respiraba hondo, sintiendo vergüenza mezclada con furia. También interceptó cartas, lo aisló para que dependiera solo de ella. El abogado levantó la mirada, firme como sentencia moral. Su ceguera fue su negocio. Mientras más oscuro estaba usted, más poder tenía ella. La mansión de Salazar olía a maletas abiertas y perfume caro mezclado con pánico. Verónica caminaba rápido,
Los tacones golpeaban como relojes de fuga. Joyas caían sobre la cama, billetes, pasaportes y contratos escondidos. Su respiración sonaba rota, ya no era la reina, sino una prisionera del tiempo. De pronto la puerta retumbó. Voces firmes cortaron el silencio elegante. «Policía, nadie se mueva», ordenaron desde el pasillo. Verónica giró pálida, el maquillaje no pudo tapar la derrota. «Solo tomaba lo que era mío», gritó, temblando como nunca antes. Las esposas cerraron su muñeca, frías como su propia traición, y el lujo que usó como arma se convirtió en la jaula de su caída final. La mansión de Andrés ya no olía a perfume caro, sino a pan tibio y a hogar recién nacido. El eco frío de los pasillos se rompía con risas suaves y pasos torpes sobre el mármol. Esperanza sostenía una canasta humilde. Alma miraba todo como si fuera un castillo nuevo. Andrés caminó despacio, respirando la paz que nunca tuvo entre tanto lujo vacío. «Esta casa fue prisión», murmuró, tocando la pared con gratitud silenciosa. Se sentó en el suelo sin trajes ni jerarquías, solo corazón abierto. «Tengo hambre», dijo sonriendo, «pero hambre de familia, no de riqueza». Esperanza se sentó a su lado, con lágrimas que limpiaban años de ausencia. Alma se metió entre ellos, abrazándolos como si sellara un pacto invisible, y en el piso de una mansión vacía de amor, nació la mesa más rica de sus vidas. Andrés Salazar aprendió a ver con el alma despierta. Entendió que la peor oscuridad no nace en la vista, sino en la traición que se disfraza de amor. La fortuna que perdió no dolió, porque ganó algo que el dinero jamás compra. Una familia que no miente, una niña que no abandona, una madre que nunca dejó de esperar. Verónica cayó porque usó la ceguera como negocio y el corazón como herramienta. Andrés renació porque eligió la verdad aunque doliera más que la mentira cómoda, y así comprendió que cuando el alma ve primero, ningún poder puede volver a apagar la luz.